¿Qué tal, chicos? Pues de nueva cuenta tenemos aquí otra clase importante acerca de la escritura correcta de las palabras. Y en esta ocasión vamos a ver pues lo que son los signos de puntuación. ¿Ok? Entonces vamos a ir despacio, con calma. Aquí está todo lo relacionado a las reglas con un ejemplo específico para que ustedes vayan poco a poco practicando en su material. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer signo de puntuación. Aquí lo tenemos graficado, el punto. Ese punto pues aplica específicamente en todo un texto, pero con una clasificación. Es decir, hay y existen el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Dónde utilizamos este signo? Pues específicamente el punto y seguido lo utilizamos a la hora de que escribimos en un párrafo las oraciones. Entonces, en las oraciones, en los enunciados, ¿sí?, vamos colocando ese punto y seguido. ¿Por qué? Porque el sentido de la idea de esa oración terminó y posteriormente continuamos con la misma temática, pero con otro enunciado. Entonces, ahí aplicamos ese punto y seguido. Cuando separamos el conjunto de oraciones o el conjunto de enunciados, ¿sí?, con otro párrafo, es cuando utilizamos el punto y aparte. Es decir, para separar los párrafos, ¿sí?, del texto. Y el punto y final, pues su nombre lo indica, cierra la finalidad, la parte final de lo que es el texto. Es decir, que ya no vamos a continuar escribiendo más pensamientos. Entonces, por lo tanto, como ya sabemos, el punto y seguido es aparte y final. El seguido separa enunciados, o en su caso oraciones. El aparte separa los párrafos de un texto. Y el punto final, pues, cierra el fin del texto. Siguiente signo de puntuación, como lo tenemos en la gráfica, es la coma. La coma, pues su nombre lo indica, va a separar. ¿Qué va a separar? Palabras que va a enumerar en su enunciado. Como por decir, por ejemplo, los niños jugarán con los siguientes utensilios. 2 puntos. Pelotas, coma, bates, coma, guantes, etc. ¿Ok? Entonces ahí es donde utilizamos, ¿sí?, en enumeración de palabras, la coma. Oraciones de un enunciado, es decir, ojo, en una oración completa puede haber ciertas acciones, como por ejemplo, puedo decir, el alumno saldrá temprano de la clase, coma, volverá lo más pronto posible, coma, para trabajar. Entonces estoy separando pequeñas oraciones, pequeños enunciados, pequeñas acciones que realizará esa persona. ¿Ok? Bien. Expresiones, como por ejemplo, esto es, va una coma, es decir, una coma, o sea, coma, etcétera. Si ustedes observarán en ciertos enunciados, pues podemos decir con claridad, los niños salieron corriendo, coma, es decir, a causa de un terremoto. Entonces ahí apliqué correctamente ese signo de puntuación. Luego tengo la otra reglita que separa o aísla un vocativo. Por ejemplo, Julio es el nombre vocativo, ¿sí?, la expresión fuerte, coma, ven acá. Entonces, como que hice ese énfasis de nombrar a un ser para alertar. Por decir, Mario, ve por las tortillas. ¿Ok? Entonces, ese vocativo, esa forma, esa voz fuerte de nombrar a un ser, entonces, después de esa pronunciación, va una coma. En aislar oraciones, como por ejemplo, ella es,
entre mis amigas, ¿sí? La mejor. Quiere decir que mi primera acción es ella es, coma. Voy a enfatizar algo también en la cual aplico otro enunciado que va en relación con la anterior. Diría entre mis amigas, señalé algo, ¿ok? Coma, la mejor, ¿ok? Bien, entonces ya con esto tenemos algunas reglitas importantes de la coma. Nos vamos entonces ahora con el signo de puntuación, punto y coma. El punto y coma, pues su nombre lo indica, divide oraciones que llevan comas. Es decir, que hay varias oraciones dentro de un párrafo en el cual pues necesita también esa pausa importante, porque a lo mejor la siguiente idea no tiene una relación con la anterior, pero en este caso les puse un ejemplo. ¿Cómo diría? La chaqueta es azul, punto y coma, los pantalones. O sea, ya no hablo acerca de la chaqueta, sino hablo de las prendas, sí, pero no tiene nada que ver, no hay una relación con la prenda chaqueta. Entonces, por lo tanto, sí, puse un punto y coma, hablo de la otra prenda, los pantalones, fíjense de la aplicación de la coma, separé, ¿ok? En este caso, aislar parte de las oraciones, ¿sí? Y esta coma, para no repetir el mismo verbo, ¿ok? Lo apliqué, los pantalones grises, para no repetir, los pantalones son grises, o sea, no repetir el mismo verbo. Entonces, vuelvo a reforzar, divide oraciones que llevan comas, es decir, aquí hay una coma. Si no estuviera el punto y coma no se entendería. Aquí hay dos ideas totalmente distintas, ¿ok? La otra es, separa preposiciones yuxtapuestas. Fíjense bien, ¿se acuerdan cuando vimos las oraciones subordinadas yuxtapuestas? Pues las separa los signos de puntuación, ¿ok? Y en este caso aplicamos el punto y coma. La muchacha goza, primera acción, primera oración simple. Corría hacia su casa. ¿Quién? Ella, ¿ok? Entonces, por lo tanto, fíjense de la siguiente idea. No está hablando de ella, cambia ese sentido, pero está en relación a ella. Sus padres acaban de llegar. ¿Sí quedó claro? Entonces, por lo tanto, aquí separa, ¿sí?, esas oraciones que van entre comas, ¿ok? Y la última reglita es antes de una conjunción. Recuerden que hay conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, pero también hay subordinadas, como las vimos ayer, las de las circunstancias, dónde, cómo, cuándo, etc. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí, tuvo muchos dulces en las manos, punto y coma. Ya no va a hablar de lo que había recogido, sino qué pasó después. Ok, y aquí tengo una expresión conjuntiva. Sin embargo, ¿qué pasó allá? Entonces tengo una adversidad, ¿ok? Se los quitaron otros niños. Entonces, por lo tanto, ese sin embargo va antes, ¿sí? Esa conjunción va antes un punto y coma. Y recuerden, aquí vimos en la coma, ¿ok? Expresiones como esto es decir, o sea, etcétera. Quiere decir que aplico una conjunción, sin embargo, coma, ¿ok? Entonces hay que cuidar esos pequeños detalles del uso correcto de los signos de puntuación. El siguiente punto que se encuentra aquí graficado son los paréntesis. En unas aclara ideas, en otro intercala datos y en otros introduce una opción necesaria. Por ejemplo, en la declaración, fíjense bien, el abuelo Alberto, abro paréntesis, para aclarar algo de él, ¿ok? Esa es otra oración que inserté, pero que está hablando de mi sujeto. En su juventud fue un brillante cirujano. Cierro, ya terminé de especificar esa aclaración
Ahora regreso a lo que estaba haciendo. El abuelo Alberto parecía una estatua en el sillón. Entonces aquí inserte con claridad, ¿sí?, esos signos de puntuación. Intercala datos. El año de su nacimiento. Intercalé el dato de la fecha de su nacimiento. 1616. ¿Ok? Y la otra es introducir una opción. Indicaron el las. Entonces aquí no solamente es el, sino que también puede abarcar para un aspecto plural, los, el día, los días de la baja. ¿Ok? Bien. Nuestro siguiente signo de puntuación es los 3 puntos suspensivos. Su nombre lo indica, suspensivos, como que nos deja algo pensando qué va a pasar posteriormente, o nos deja en suspenso, como quien dice, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera reglita. Final de oraciones incompletas se utiliza en expresiones de duda, temor o vacilación, en un refrán, omitiendo una parte también, ¿ok?, del refrán. Entonces, vamos a ver el ejemplo de final de oraciones incompletas. Por ejemplo, puedes leer, ver tele, oír música y como que, ¿qué más puedo hacer? ¿Ok? Entonces, para no escribir tanto, los dejamos en puntos suspensivos para que tú pienses qué otras actividades puedes realizar. Expresión de duda, temor o vacilación. Por ejemplo, ¿iré? ¿No iré? Como que esa es la cuestión, ¿ok? Debo decidir pronto. Entonces ahí lo dejo en duda utilizando esos 3 puntos suspensivos. La última regla sería en un refrán. Vamos a omitir esa parte del refrán. Más vale pájaro en mano, y ya te lo dejo a tu criterio. ¿Qué más? ¿Ok? Tenemos esa parte suspendida con los signos de puntuación de los 3 puntos. ¿Ok? Siguiente punto signo de puntuación, perdón, son los 2 puntos. En la primera puede anunciar una enumeración, en la siguiente mencionar una cita, tras un saludo y en voces como decreta, certifica, ordena. Ubicando estos vocablos voy a colocar 2 puntos. Ejemplo, en enumeraciones, tengo 3 frutas, entonces ya voy a enumerar, por lo tanto escribo 2 puntos y seguido piña, coma, melón, coma, manzana. Reforzamos que las comas también se utilizan para separar palabras. ¿Ok? Citas textuales, recuerden, ahorita vamos a llegar a ese signo de puntuación que son las comillas, pero en este caso vamos a mencionar. Dijo Descartes, 2 puntos. Pienso, luego existo. Quiere decir que va un diálogo, una frase, ¿sí?, un enunciado importante, ¿ok? Por ejemplo, tras un saludo, cuando escribimos las cartas formales, familiares, ¿ok?, o un memorándum, etc. Querido amigo, 2 puntos, ¿ok? Y en voces, como les decía, decreta, certifica, ordena, que va después. Entonces, quiero decir que el ejemplo sería, el adelantado le ordena, 2 puntos. Y se especifica esa ordenación, que le refieran una vez más los detalles. ¿Ok? Bien, tenemos nuestro siguiente punto. Aquí puse estas 2 juntas para que ustedes vean la diferencia, porque existe el guión corto y el guión largo. El guión corto, ¿sí?, separa sílabas de una palabra. Lo acabamos de ver en la clase de la acentuación cuando separaba yo las palabras por sílabas, ¿ok? Insecto, ¿ok? Palabras que llevan H precedida, de consonante. In, U,
mano. Separé sílabas, pero además apliqué la reglita de que va antes de la H un guión porque va precedida de una consonante que en este caso es la N. Une palabras que se relacionan entre sí. Entonces, como por ejemplo, sirio-libanés. Aquí se utiliza un guión corto porque va relacionado. Como decir teórico-práctico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el signo de comillas, hace un momento lo mencionaba de este lado, cuando la regla dice exactamente citas textuales, tal cual lo dijo la persona, tal cual se escribe y se coloca entre comillas. Pero además me dice palabras impropias o de tipo vulgar. Por ejemplo, la novia dijo, dos puntos, ahora sí, fíjense cómo apliqué el signo de los dos puntos para las citas porque va a introducir algo que se dijo, sí, acepto. Entonces ese sí, acepto va entre comillas y fíjense de este otro signo, ¿ok? Utilizamos la coma, sí, coma, acepto, ¿ok? Y termino la oración con punto y seguido, ¿ok? Cita textual, entre comillas, lo que dijo la novia. Últimamente está ocupada con sus negocios. Esa palabrita negocios no sabemos en qué, entonces por eso nos ponen la palabra entre comillas. ¿Por qué? Porque es una palabra tal vez que no es la propia, pero la disfrazamos, ¿ok? Entonces esa palabrita va entre comillas. Ahora, hace un momento dije que hay guión corto, pero también existen los guiones largos. ¿Dónde las utilizamos? En los diálogos. Cuando aplicamos, por ejemplo, en una conversación, en un texto de tipo conversación, o en los guiones, en los parlamentos de los actores, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pregunta alguien. Y el que contesta, Andrés Pineda, guión. Siempre iniciamos con el guión largo. Luego tenemos los asteriscos que también los utilizamos a diferencia, ¿sí?, de estos. Los asteriscos anteponen una corrección de una palabra. Y ustedes hoy en día en su WhatsApp cuando escriben algo mal, al final de todo lo que dijeron ponen ustedes un asterisco y corrigen la palabra. Entonces ahí es donde usamos los asteriscos. También los podemos utilizar como una viñeta, ¿ok? Recuerden que una viñeta va señalando todas las características que se van a enunciar de una actividad, ¿ok? Y tenemos por último las preguntas, ¿sí? Los signos de interrogación que hacen las preguntas y los signos de exclamación o frases expresivas. Entonces aquí tenemos el ejemplo claro, ¿qué hora es? Ya casi termina esta sesión. Y tenemos los signos de admiración, ¿ok? O exclamativos, como por ejemplo, ¡qué lindo día! ¿Sí? Pues esto, chicos, es lo más breve, lo conciso, lo correcto, hay que practicarlos para que ustedes tengan una correcta escritura en sus textos. Practíquenlos porque también tendrán ustedes en los exámenes de admisión textos para que ubiquen, coloquen correctamente estos signos de puntuación. Pues con esto, muchachos, practiquen los módulos 8 y 9 para reforzar este tema de los signos de puntuación y esperamos que todo sea para bien, para su examen de admisión y tengan mucho éxito.